Hoy es jueves 29 de noviembre. Los 800 millones de dólares que fueron aprobados hace unas semanas por los diputados de la Asamblea Legislativa han tenido ya el rumbo indicado. Fueron puestos a la venta en Nueva York y han sido comprados en su mayoría a un interés del 5.5% para 20 años. Se trata de más deuda para pagar deuda que ya se tenía. Esto es el resultado de lo que aprobaron los diputados. Otra información que este día el diario de hoy publica tiene que ver con la seguridad. Este tema sigue causando mucho dolor de cabeza, no solamente a la policía, sino también a los salvadoreños. Ayer un enfrentamiento en la colonia Miramonte en un bus. Más información en la edición diaria del diario de hoy de este día. Ahí escuchábamos los titulares del diario de hoy, ahora vamos a pasar a conocer los de la prensa gráfica para este día, para este jueves, las noticias que destacan para su emisión de este día. Respaldo unánime a crédito de salud es la principal noticia, ya lo tenemos allá full pantalla para que usted lo pueda ver. Aprobados, 80 millones pendientes, ahora están los 60 millones de agricultura. Como sabemos, habían 3 cosas pendientes en la Asamblea Legislativa. La elección del fiscal, que ya lo sabemos todos y de hecho ya se están recibiendo comentarios hasta de Naciones Unidas en cuanto a presión a los diputados de la Asamblea para que lleguen a esa votación. También del préstamo de agricultura, que son 60 millones de dólares, y el día de ayer que ya se aprobaron estos 80 millones después de que Arena dio sus votos y se dio por aprobado este préstamo. Nato Baquerano pidió que el crédito fuera el primer punto de agenda y Lorena Peña del FMLN secundó e introdujo la plenaria o a la plenaria el dictamen, y al final de la lectura el tablero electrónico reflejó la votación unánime, como también nosotros ya se lo mostrábamos más temprano acá en el noticiero. La fotografía lamentable, otro accidente de tránsito, 20 personas lesionadas dejó este incidente. Es la fotografía principal de la prensa gráfica. Ahí están las noticias más importantes. También detienen a 2 sospechosos de secuestro. También es otra de las informaciones para la portada de la prensa gráfica de este día. Llegó la Navidad, esto como parte de los suplementos que presenta la prensa, y también Villa cumplió después del partido de ayer en el que ganaron 3-1 y de esta manera el Barcelona pasa a octavos de final, y ya se había conocido también que un día antes lo había logrado el Real Madrid. Bueno, así las informaciones entonces de la prensa gráfica, las principales noticias, ahí las teníamos en pantalla. Otra información que también destaca como parte de su portada electrónica es de que, bueno, se espera que un tribunal de sentencia dé su fallo por la contaminación por plomo en el sitio del Niño, y paralelo a ello la Fiscalía General de la República informó que se investiga la denuncia hecha por uno de los jueces. Es otras de las noticias que también destaca la prensa gráfica. 23,000 toneladas de escoria se calcula que aún están diseminadas en la fábrica de baterías clausurada. Usted ya conoce muy bien este caso. Ahora vamos a conocer Diario El Mundo, vamos a ver cuáles son las noticias. Ahí vamos a pedir también que nos pongan a full pantalla la portada para que usted lo pueda ver. Asamblea avala crédito de 80 millones para salud, igual que el diario de hoy y que la prensa gráfica. Es obviamente la principal información, lo que sucedió ayer en la Asamblea Legislativa. También este accidente de tránsito, un volcón de autobuses que dejó 20 lesionados, y el Barcelona que cumple en la Copa del Rey, como les decía, y que ya pasaba a octavos de final. Esas las noticias principales de los periódicos. Veíamos el diario de hoy, la prensa gráfica y Diario El Mundo. Ahora vamos a pasar con la entrevista de Hechos AM. Romeo Lemus ya está listo. Bueno, así es, Roxana, muchas gracias. Sí, estamos listos para conversar con nuestros invitados de esta mañana. Nos acompaña el alcalde de San Miguel, Will Salgado, está con nosotros. Vamos a hablar con él, y junto a Dagoberto Gutiérrez, analista político de nuestro país, pero también Dagoberto Gutiérrez, usted recuerda que es el secretario del Movimiento Nuevo País, que está en la fase de recolección de las firmas, ¿no? Vamos a hablar de la coyuntura política, cómo están viendo nuestros 2 invitados a los partidos políticos, porque hay que seguir testando cómo se van desarrollando los partidos políticos, si avanzan o retroceden en sus propuestas, en los números, en las encuestas, pero también quiero aprovechar la presencia de ellos para preguntarles cómo están viendo, leyendo, o qué lectura tienen de la segunda fase de la tregua entre pandillas, que tiene puntos novedosos, ¿no? Que los discutíamos ayer con el ministro de Seguridad Pública de nuestro país. También hay que recordar que dentro de este marco de la segunda fase de la tregua hay una cantidad de
numerales o de peticiones de los principales líderes de las pandillas, entre ellos las reformas a la ley penitenciaria, acuartelamiento de la Fuerza Armada, que se declare algunos territorios o algunos municipios como santuarios, es el término que se ha estado utilizando, territorios santuarios, en donde puede haber intervención de organismos del Estado, como el Ministerio del Gobierno, ¿no? Como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Obras Públicas. Es parte de las peticiones que están haciendo los principales, o mejor dicho, es parte de lo que están proponiendo los negociadores a las pandillas y al Ministerio de Seguridad Pública. Habrá que ver si esto al final se acepta. ¿Viable o no viable esto? Will Salgado, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Dagoberto, muchas gracias. Gracias, Romeo, y saludos a todos los amigos que sintonizan Canal 12. Will, ¿cómo estás viendo tú como alcalde de San Miguel, bueno, y como político de nuestro país, esta situación de la tregua entre las pandillas en su segunda fase, que tiene puntos muy novedosos y que quiero decir que es avalado incluso por la Organización de Estados Americanos? En mi caso, como alcalde de San Miguel, lo veo con poca información, porque el ministro de Seguridad, supongo que él desde antes con Mijango se están reuniendo y armaron este plan, que aunque si sale mal va a decir que el gobierno no tiene nada que ver, pero si sale bien después va a decir que sí. A lo que quiero llegar es que él, después de armar este plan con Mijango y con la gente que se ha reunido para armar este plan, lo siguiente que hubiera hecho era llamar a los alcaldes donde se supone de esos municipios que van a ser santuarios, para explicarnos de qué se trata ese arroz con mango, pues, porque para mí es un arroz con mango. O sea, ¿qué beneficios va a traer y qué compromisos va a traer para los alcaldes de esos municipios? Esa podría ser la fase que viene, ¿no? Porque hay que decir que esto no ha sido aceptado por el Ministerio de Seguridad Pública de nuestro país, sino más bien que ha sido una propuesta de los mediadores hacia el Ministerio de Seguridad Pública y las pandillas. Pero es que el ministro así dijo al inicio, no se de acuerdo usted, don Dago, que en el gobierno no tenía nada que ver, y después cuando vio que habían bajado los homicidios y dijo que era plan y idea de él. Entonces cuando un ministro habla gallo gallina de esa manera, entonces ya no hay que creerle que no tiene nada que ver si sale mal, y si sale bien sí tiene que ver. Bueno, pero yo creo que sí tiene algo que ver, porque no creo yo que se saquen de la manga negociaciones sin que haya acuerdos previos. Vean, no hay negociaciones sin acuerdos antes de... Correcto. Vean, entonces, para mí, si es de exitoso como ha sido la disminución de los homicidios, que sea la disminución de esa famosa renta, que es lo que está matando la economía de este país, pues habría que verlo, habría que analizarlo, pero para eso los alcaldes necesitamos más información, porque incluso la palabra... O sea, ¿se debe de involucrar a los alcaldes en esto inevitablemente? No, por lo menos que nos informen de qué se trata, pues si gobierno y pandillas o ministerio o lo que sea van a hacer algo en tu territorio, y dónde está la autonomía municipal, pues mínimo tienen que informarle al alcalde qué está pasando, mínimo, pues, aunque sea de compromiso. En este caso, pues, a mí no me han llamado ni me han explicado para nada. Incluso la palabra hasta me parece rara, don Dago, santuario. Sí. Territorios santuarios. Entonces, para mí, que solo como tercer grado he hecho y lo pasé copiando, porque ni siquiera... no es como don Dago, que es una álgebra caminando. Entonces, siempre a mí me han hecho esa pregunta, que cuál libro me ha dejado marcado de todos los que he leído. El álgebra, les digo yo. El álgebra de Baldor me dejó marcado porque no le entendí ni pepa. Entonces, porque siempre todo el mundo dice Vargas Llosa y que se ponen a decir filosofía. El álgebra me dejó marcado a mí. Gabriel García Márquez. No, el álgebra me dejó marcado a mí. Entonces, regresando a eso, para mí el santuario significa tipo esquipulas, algo así donde va la gente, algo religioso, ¿no? Entonces, habría que ver qué lleva eso, pero también qué beneficios. Porque hasta donde yo lo estoy viendo, a la punta de mi nariz, que es corta, no es larga, lo veo corto el tema. Con poca información, como tú dices, Con poca información de que se supone que donde ellos van a estar, tú ayúdame o corrígeme, y usted también nos da, sí,
en los lugares que se supone que iban a estar, se supone que ahí tiene que haber calles buenas, unidades de salud buenas, el santuario. Pero, ¿qué territorio va a abarcar ese santuario? Si todo el departamento, todo el municipio. Porque, y cuáles son los beneficios que va a traer, pues porque ellos generan robo. Claro, los beneficios lo han dicho claramente, ¿no? Que ellos se comprometan, dice la propuesta, porque es una propuesta que ellos se comprometan a bajar las extorsiones y a no cometer asesinatos entre las mismas pandillas en ese municipio. Sí, pero cuando tú dices que ellos se comprometan, entonces la propuesta no está viniendo de ellos, está viniendo de otro lado. Sí, está viniendo de los negociadores, en este caso es una propuesta a las pandillas y al Ministerio de Seguridad Pública. Bueno, pero no entiendo por qué tiene que haber un tercero negociando eso, si tiene que ser las pandillas al gobierno o el gobierno a las pandillas. Pues. Y está bien que sean los intermediarios porque ellos están en la cárcel, pero no puede ser de un tercero la propuesta hacia el gobierno y de un tercero la propuesta hacia la pandilla. Pues, o sea, o es intermediario del recado de ambos, pero no puede ser propuesta del tercero el tema para ambos. Dago, ¿tú qué piensas de esta? Estoy hablando como Don Dago, que Don Dago así te juega al ajedrez chino y te quedas vos y ¿qué quiso decir Don Dago? ¿Tú qué piensas de esta propuesta que han hecho los mediadores hacia el Ministerio de Seguridad Pública y a los principales líderes de las pandillas o a las pandillas de nuestro país? Sí. Es bueno que uses esa figura, mediador, porque ellos se presentan como facilitadores. ¿Y tú crees que en el fondo están siendo mediadores más que facilitadores? Es que hay una sucesión de figuras que es importante darles taller. Uno, la tregua. Ocurre que la tregua es una figura con un sentido militar. En una guerra hay tregua. Cuando los dos ejércitos deciden en un determinado momento, por X circunstancias, cesar la guerra. No matarse. Y no se matan, no hay disparos. Entonces aquí hay una tregua. Esto nos está diciendo que estamos en medio de una guerra. Claro. Esta es una primera idea Son que, los términos. Sí, que aparece muy claro a partir del uso de la tregua. Una tregua en una guerra. Entonces se le está diciendo al país, a todos, estamos en una guerra. Y es que hay una guerra, ¿no? Realmente hay una guerra social. Claro, se llama guerra muertos, social. Sí. Guerra social. No, y hay muertos. Claro. Es guerra verdadera. Exactamente. Se acabó aquel discurso de la paz. Se acabó aquel discurso que después de la guerra de 20 años vino la paz. No, no es cierto. Nunca fue cierto. Sin embargo, la sociedad vivió metida en eso durante 20 años. Claro, la sociedad de Goberto entendió la paz como la ausencia de los disparos, pero la verdad es que nunca hubo una paz, digamos, integral, ¿no? En el sentido de que no hubiese violencia. Entre ellos mismos debajo de agua. La paz no es eso. Es decir, la paz no es la mera ausencia de la guerra. No, para nada. Por cierto, la forma de vida de la humanidad más permanente es la guerra. Ahora bien, esta figura de tregua nos lleva a otra cosa. Toda tregua se negocia. Eso no se concerta. Y es válido, Dagoberto, estamos claros, ¿no? Que aquí hay un Ministerio de Seguridad Pública, pero ¿es válido el otro interlocutor para esta negociación? Lo interesante, don Dago, lo voy a interrumpir, es que también en esa tregua, como decía don Dago, está un protagonista de la guerra de los 20 años, que es Mijango. Sí, claro. Claro. Entonces, si hay una negociación, y hay una negociación, ¿quiénes son las partes de esa negociación? Porque en toda negociación hay partes. Se usa la figura de facilitador. El facilitador, digamos, es el que ayuda a la negociación de las partes. No es exactamente el negociador. Porque si no, no fuera facilitador. Ni es las partes. Muy bien. Esto quiere decir que un facilitador está en medio de las partes. Uno entiende, las organizaciones de las pandillas son una parte. ¿Y la otra parte? Porque estos dos, de Raúl y el... Colindres, padre Colindres. Y Colindres son facilitadores. Claro.
¿A dónde está la otra parte? Es el Ejecutivo, ¿no? Claro, obviamente. Muy bien. Pero ahí, hasta ahí estamos bien. Mi pregunta es, Dago, el otro interlocutor, no estoy hablando de los facilitadores ni del Ejecutivo, ¿tiene el estatus como para estar en ese símil de negociación de paz? Cómo no, es que estamos en una guerra. Y cuando a mí me dicen que una parte es el Ejecutivo, yo digo, bueno, está bien, es el gobierno, es el ministro de Seguridad. Están obligados a hacer algo. Están obligados a hacer eso, es su trabajo, muy bien. Pero la pregunta tuya es esa, ¿y la otra parte? ¿Quiénes son los que la otra parte están negociando? ¿Se está negociando con los jefes de las pandillas? Bueno, cuando uno los escucha, gente con mucha inteligencia. Gente con mucha inteligencia, con mucha lógica. Con mucho tiempo para pensar. Sí, pero no estás hablando de un grupo beligerante, no estás hablando, Dagoberto, de un grupo beligerante, un grupo reconocido, es decir, reconocido por algunas acciones o por sus acciones. Pero estás hablando con personas, perdón, pero así es, ¿no? Con personas que han delinquido, que han violado la Constitución, que son delincuentes prácticamente, o que por lo menos se les etiqueta así, ¿no? Yo creo jurídicamente no tienen la calidad de beligerantes, pero realmente son organizaciones que controlan el territorio, física, económica, militarmente. Es que en extensas regiones del país ellos son el poder. O sea que en buen salvadoreño al final van a llegar en una amnistía y todos los que están condenados a 90 años van a salir libres. Claro. Sí, pero es un mal precedente, Will. Por ejemplo, yo le decía ayer al ministro de Seguridad Pública, ¿no?, de nuestro país, le decía, bueno, mire, ministro, entonces explíqueme si el ministerio va cediendo en estas peticiones, ¿no? Si se logra, bueno, si se sienta al final, que ya se han sentado y logran firmar un documento de amnistía y como tú le quieras llamar, digo, pregunto, este es un mal precedente, ¿no? En términos de que de hoy en adelante va a venir una banda que se toma un municipio, una banda, digo, que delinque, tipo la y este va a ser el novela que están dando mecanismo de Pablo también Escobar para resolver el conflicto. Entonces vas a negociar con las personas que han estado violando la Constitución. No estamos hablando, Will, perdón, y te doy la palabra de poco, no estamos hablando de un grupo, a ver, como una de las organizaciones que formó el FMLN, que conformó al final el FMLN, que tenía otros propósitos, que tenía otras metas, obviamente que habían otros componentes de carácter social, en que esto tal vez lo puede haber, pero bueno, sí, digo... Pero cuando don Dago lo plantea como una guerra, ahí entra la amnistía también. Bueno, mira esa novela que están dando en Canal 2 o en 4, no sé cuál de los dos canales lo están dando, El patrón del mal que le llaman. El tipo negocia, habla con el gobierno a base de guerra. Vea, no le he terminado de ver, solo he visto unos cuantos capítulos, pero con unos cuantos me basta para entender. Para entender cómo va la cosa. Para entender cómo va la cosa. Y, ¿cómo se llama? Esa es otra forma de negociar, otra forma de chantajear al Estado. Ah, es que eso es distinto. Con muertos. Es que eso es distinto. Si tú chantajear a negociar es distinto, ¿no? No, es que las dos cosas, a negociar por la vía del chantaje. Vea, ¿Cómo negociaron? Pues don Dago estuvo en la guerrilla en ese tiempo. Sí. ¿Cómo negociaron? A raíz de parar las muertes. Que era Fuerza Armada, pero también era el pueblo, era gente pobre. También como el guerrillero era gente armada del ejército revolucionario, como le llamaban, también como el soldado, pues los soldados no eran del escalón. Era el pueblo. Will, ¿qué calificativo le dieras tú a esto? ¿Avalas tú esto realmente? ¿Crees que es lo que nos queda? ¿Es lo único que nos queda que hacer ya en este caso? Si en un dado caso esto fuera definitivo, yo no lo veo mal hablar. Yo no lo veo mal reinsertar a esta gente y no lo veo mal que el gobierno se gastara un presupuesto en reinsertar a esta gente, ¿verdad? Pero que de verdad ellos quieran reinsertarse, pero que lo único que quieran es más comodidad para delinquir un poco menos, pero siempre delinquir. ¿O delinquir con más impunidad? No, delinquir menos, porque cuando ellos dicen, mire, vamos a Casa San Miguel, queremos ser santuario de San Miguel, pero vamos a bajar las extorsiones, no las vamos a quitar. Ya con eso es un alivio para la gente, porque te cobraban 100, $200 de renta, pues te cobran 50.
Pero de que siempre te topan, te topan. Ya. Ok, porque ¿de dónde van a vivir esta gente? La misma pregunta, ¿no? Vamos a tener al final de esta negociación o acercamiento, no sé cómo llamarle, porque vamos a tener 75 territorios santuarios en el país. Es que esta es una cosa curiosa porque aquí hay una negociación. 1, 2, no aparecen las partes. El gobierno dice no estar negociando. Sin embargo, en esta fase, dice segunda fase de la negociación, hay una serie de puntos en donde aparece el Estado. Ahí se norma lo que las alcaldías tienen que hacer. Sí, claro. Se norma lo que la PNC tiene que hacer. Pero es una propuesta, no se te olvide, ¿no? Es una propuesta que no ha sido aceptada todavía por el gobierno como tal, por decirlo de esa manera. Exactamente, es una propuesta. En esos puntos no se puede avanzar sin el Estado. Y que tiene el aval esto de la Organización de Estados Americanos. Qué interesante eso, ¿no? Es increíble. Eso es increíble. Porque en la sociedad salvadoreña se ha reducido la inseguridad. No. Hay que leer los diarios. Hay que oír los noticieros. Da miedo. Al contrario. Que el que saca menos muertos no lo ve la gente, el noticiero. Seguro. Al contrario, los asesinatos son más terroríficos. Cada vez más terroríficos. Entonces, ¿esto ha reducido la inseguridad? No. ¿Ha aumentado la seguridad? No. Y cada día la sociedad es menos segura. No hay menos muertos, dice el ministro de Seguridad Pública. Hay menos muertos en este país. Y eso para mí es importante. Pero con mensajes. Hay menos muertos, pero con mensajes. Así como cuando la mafia manda mensajes, que te manda la mano o el dedo del fulano. O sea, mira cómo es la forma de los asesinatos. Eso que ha dicho Will es importante. Hay menos muertos, pero con mensaje. Es decir, se está diciendo, hemos reducido esto. Pero somos capaces de esto. Pero lo podemos aumentar si no haces esto. Ese es el punto. Ok. Señores, tengo que hacer la primera pausa comercial. Por supuesto, tenemos tiempo para ir aterrizando otras ideas sobre este tema, pero quiero preguntarles a ustedes también cómo están viendo los dos principales partidos políticos y cómo van los partidos políticos que de verdad representan ustedes también, ¿no? Como el movimiento que representa Dagoberto Gutiérrez y Will Salgado también como parte o miembro del equipo de Gana. Volvemos.